¿Alguna vez te has preguntado si la vida que llevas o has llevado ha sido elegida por ti? ¿Alguna vez te detuviste a pensar qué es lo que ha determinado el lugar y el momento en donde estás? La libertad humana podría ser definida como el momento en que actuamos con la conciencia de las determinaciones que nos tocaron. Determinaciones como el lugar donde nacemos, el idioma que hablamos, en suma, nuestra cultura, pero también las que son de carácter biológico como las determinaciones genéticas. Como ya habrás escuchado antes si sigues este canal, un elemento importante de la ética es el autoexamen, el autodescubrimiento y la construcción de uno mismo de manera racional, es decir, de manera filosófica. En este video hablaremos de un personaje de una novela corta de León Tolstoy llamado Iván Ilich, que precisamente comete el pecado contra sí mismo de no cuestionarse su existencia. Bienvenido una vez más a este espacio. La muerte de Iván Ilich es una novela que se publica por primera vez en 1886. La trama, para no hacer un destripe de la historia demasiado severo, es la vida de un burócrata que busca tener la vida más cómoda y decorosa posible. ¿Te suena? El contexto en el que es publicada esta novela es la Rusia que, a comparación de la Europa occidental, se encuentra completamente atrasada en términos industriales y económicos, pero se encuentra en el marco de una moral que ya es capitalista, donde las personas persiguen un algo que no saben qué es y por lo cual están dispuestos a sacrificar de todo. Iván Ilich estudia Derecho aparentemente por iniciativa no propia, pues eso le daría una buena posición en el futuro, un buen trabajo y, como dije, una vida cómoda y decorosa. Sacrifica absolutamente todo lo que hoy, a luz de algunos filósofos, podríamos decir que son cosas sagradas. Por ejemplo, se casa con una mujer que realmente no ama con tal de que le vean con un buen partido. Avanza posiciones como si fuera una carrera, pero pareciera más estar en algo parecido al mito de Sísifo, y así hasta llegar al culmen de su vida, la absoluta nada. La historia es tan desoladora con la cuestión de la falta de ética a nivel social que el inicio nos relata la escena en que los compañeros de trabajo de Iván Ilich se enteran de su muerte gracias al periódico local. Sin embargo, a diferencia de lo que se pensaría que harían los amigos al enterarse de tal acontecimiento, si bien sienten un amargo malestar, más parecido a lo que pasa cuando se te hace tarde para el trabajo o alguna cosa totalmente sin importancia, lo primero que piensan y lo que se revela que es aún más preocupante para ellos, así como lo fue también para Iván Ilich en vida, es cómo la muerte va a afectarlos en la jerarquía laboral. ¿Quién tomará el puesto de quién? ¿Alguno podrá por fin colocar a su familiar en la oficina? La sacralidad de un acontecimiento como la muerte de un ser humano, además presumiblemente querido por sus allegados, está completamente desaparecida. El ambiente es uno totalmente profano debido a la alienación, y algo que debería detener el tiempo y las actividades se convierte en una carrera por ocupar un mejor puesto de trabajo. Volviendo al protagonista, no se trata de una mala persona, pero tampoco de una buena. Más bien nos presentan una neutralidad que resulta repulsiva hasta cierto punto. Realmente las mayores preocupaciones de un ser que ha trabajado toda su vida y que ha sacrificado tanto es que a ojos de los demás su casa se vea bien, que su familia sea parte de la moral imperante y poder jugar con sus amigos de vez en cuando. Una monotonía que con toda la intención Tolstoy nos presenta como ciertamente insoportable. Pero Iván, como por maldición o como por mucha suerte, es víctima de un acontecimiento que lo cambia. En uno de sus arranques de emoción por decorar su casa para complacer a su familia y a la sociedad, se da un golpe que será fatal. Un golpe que lo inicia en una agonía que con el transcurrir de las páginas del libro se torna cada vez más deprimente y oscura, pues al principio pasa como un simple contratiempo que parecería no ser más que una molestia, pero poco a poco el dolor se revela como un padecimiento producto de ese insignificante golpe que se dio en un costado, una muerte que se revela caminando lentamente hacia él y que es acompañada de la desesperación más absoluta. Si en esta ficción contenida en un libro parecería que es un caso más de un muy desafortunado acontecimiento, pero la realidad es que Iván Ilich ha pecado contra sí mismo y su inevitable y lenta muerte es su penitencia para recibir su perdón final.
A lo largo de su agonía se le va revelando cómo su mundo es una completa farsa, cómo su matrimonio, que parecía una buena idea en la superficialidad de una juventud sin escrúpulos, deviene en una insoportable condena. Se da cuenta de cómo en el mundo en el que vive no es más que una posición de trabajo, una pieza de la máquina de productividad, y como tal sus amigos de la manera más hipócrita le tratan de esta forma. Pero la gran genialidad de esta revelación que Iván Ilich tiene, la genialidad de quitarse el velo de malla, es que él se da cuenta del mundo en el que vive y reprocha a todos no darse cuenta de lo que está ocurriendo, porque en efecto, los demás, como tienen la fortuna de no ser Iván Ilich, no logran, no pueden y no quieren ver lo que ocurre. Iván Ilich morirá, pero todos, a excepción de uno de sus criados, que es como una especie de ángel para el pobre Iván, se mienten y le mienten a él diciéndole que vivirá. No es poco común que este tipo de cosas sucedan, que la moral oprima por completo la capacidad ética de las personas y cada quien ocupe su lugar como una pieza de motor o algún mecanismo de este estilo. Pero lo que sí resulta milagroso es lo que le ocurre a Iván Ilich, que en sus momentos álgidos de agónico existir escucha una voz que lo conoce perfectamente y que se revela como, además de su ángel, su criado, que lo trata como debe ser tratado a un futuro muerto, es a quien debe rendir cuentas lo que ha hecho y hace con su vida. Aunque con mucha, pero mucha tardanza, y no estoy hablando de que Iván Ilich de pronto pueda hablar con Dios o algo parecido. La voz que Iván Ilich logra escuchar es su propia alma, su propio yo, él mismo, su dimensión ética y racional, con la cual tuvo que llevar su vida por un camino elegido por él y por la inercia de la Rusia del siglo XIX. En sus últimos momentos de vida, totalmente asqueado del trato que ha tenido por parte de su familia y amigos, asqueado del camino que ha tomado en el que solo se preocupó de tener una vida cómoda y decorosa, asqueado de que un golpe tan insignificante vaya a ser la causa de su muerte, pero sobre todo triste por no permitirse ser él mismo, Iván Ilich muere redimiendo toda su existencia al cuestionarse por fin su vida, si así es como quería vivirla. A pesar de que le quedaran tan solo segundos de vida, se preguntó si aquello era lo debido, si su vida fue lo debido, y con una felicidad liberadora su alma le dirigiría las palabras siguientes: se ha terminado. Palabras que Iván Ilich repetiría con una felicidad convaleciente y posteriormente dejaría este mundo para siempre.